Revélate a nosotros, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Hemos declarado esta mañana que tú eres santo, santo, santo. Eres Dios sobre todos los dioses. Y por eso venimos a adorarte. Por eso venimos a alabarte. Por eso recibe, Señor, esta alabanza de tu pueblo con una ofrenda grata en tu presencia. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. ¿Cuántos lo dicen? Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, Santo, Santo. Canta la iglesia. Levanta tu voz, iglesia, dile.
Santo es el Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? La creación. La creación. Y damos gloria a Él. Tú eres digno. La última vez, solo voces. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres santo, Señor. Eres santo, Señor. Santo eres tú, Señor, y en este momento tan especial donde nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser se ha puesto delante de ti como una ofrenda de adoración hacia ti. Este pueblo, la iglesia El Batán, en esta mañana te ruega que tú nos permitas entender la revelación de tu palabra. Tú has escuchado la alabanza de tu pueblo. Ahora queremos escucharte a ti, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Santo eres tú, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos prepare. Danos, Señor, la actitud adecuada, correcta, para percibir la revelación de lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Que haya, Señor, una sinfonía espiritual entre lo que tú recibiste de alabanza, Señor, para ti, y de lo que nosotros necesitamos recibir de ti a través de tu palabra. Toma control, Espíritu Santo, de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Muy buenos días. Un abrazo a cada uno de ustedes. Me imagino que algunos de ustedes ya votaron, por lo tanto ya tomaron la decisión quién va a manejar los recursos de nuestra ciudad. Me imagino que ya tomaron esa decisión para así hacerlo, ¿verdad? Y otros que tenemos que, al salir del culto, ir a hacer nuestras votaciones. Quisiera pedirle su atención porque este texto que vamos a analizarle, y antes de eso me estoy olvidando de los niños, por favor, que se encuentren aquí. Los maestros están listos para que puedan ser recibidos sus niños. Sí, un abrazo de todo corazón. Quiero pedirle su atención porque vamos a aprender bastante en esta mañana y anhelo que el Señor nos revele cosas muy hermosas y fuertes para la gloria de su nombre. La Biblia, mis hermanos queridos, no es un libro de religión únicamente, como se suele decir. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de relación entre Dios y la raza humana. Aquí están principios de gobernabilidad. Hay principios de cómo debe ser manejados una comunidad. Y la salvación en Cristo Jesús permite que yo entienda por medio de Cristo Jesús como mi Señor y Salvador cómo debo yo manejar la gobernabilidad en esta tierra. Lucas 4, quiero iniciar con este texto. Cuando el diablo, Satanás, le tienta a Jesús, él en Lucas 4 dice lo siguiente. Verso número 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y escuche bien, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Satanás le muestra al Señor Jesús desde ese monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo:
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. ¿Qué tal? ¿Qué tal propuesta de Satanás? Imagínese usted. ¿Qué significa esto? Que los reinos de la tierra están bajo la potestad de Satanás. Y sus gobiernos lo maneja él. ¿Qué tal eso? Frente a esto tenemos que tomar una decisión, porque el mismo Satanás le plantea a Jesús que si él dobla sus rodillas y le adora al diablo, el diablo, Satanás, le dará todos esos reinos a Jesús. Claro, Jesús le dijo: vete, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano querido, en el libro de Tito, en donde presenta, según la revelación bíblica, los principios de gobernabilidad de una comunidad, como en el caso en Creta con los cretenses. En el capítulo anterior, el capítulo 1, le muestra algunas indicaciones de cómo es la cultura helénica. El verso 12 dice: uno de los profetas dijo que los cretenses, la característica de la cultura griega, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese era el concepto que tenían los profetas de ese tiempo. No solamente les dice bestias, sino malas bestias. Imagínense, los propios profetas de ese tiempo tenían así el concepto de la cultura helenista. De ahí surgió los grandes pensamientos de la filosofía. De ahí surgió los principios de la ciencia, de la matemática, de la arquitectura. La construcción del Partenón está basado en el número áureo, en donde se especifica la relación perfecta de la geometría. El número áureo, 1.618. El perfil griego que se suele decir de los griegos, las caras perfectas, los rostros perfectos, es cuando el ancho de la cara, por ejemplo, respecto al alto de la cara, es la relación 1.618. Es decir, el ancho de la cara por 1.618 debe ser el alto de la cara. Y eso implica un rostro perfecto, igual de la nariz. ¿De dónde surgió todo esto? De la nación helénica, de Grecia. Pero aquí también el capítulo 1 presenta una realidad que, independiente de la cultura, en este caso helenista, griega, se presenta aquí un texto que nos indica cómo está estructurado el mundo. Dice: todas las cosas, del verso 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Entonces, en la cultura griega había dos grupos: los puros y los corruptos. Pregunto yo, ¿esto difiere de las otras culturas? La cultura china, ¿qué habrá ahí? Los puros y los corruptos. ¿Cuál es nuestra cultura? Nuestras raíces culturales como Ecuador. Medio que a veces no logramos descifrar cuál es nuestra cultura ecuatoriana. Nuestras raíces a veces es difícil. Somos más importadores. Pero sea la que sea, nuestra cultura también está dividida en dos partes: los puros y los corruptos. No hay diferencia. Por lo tanto, el texto bíblico que se utiliza de Pablo para Tito
en el capítulo 2 también nos sirve para los tiempos actuales. Se ha puesto este título, miren, redimir para buenos proyectos de vida. De eso se trata el capítulo 2 de Tito. Redimir al ser humano para desarrollar en el ser humano proyectos de vida. Ese Satanás que maneja los gobiernos, las naciones, se apodera de la educación, se apodera del gobierno, se apodera de la salud, se apodera de la economía, se apodera de la familia. Ahí están los montes en donde Satanás controla la gobernabilidad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Se entiende que la iglesia está capacitada para romper esta estructura de gobernabilidad y hacerse cargo a través de los principios de gobernabilidad de Dios, de la educación, de la salud, de la economía, del gobierno, de los medios de comunicación, de la familia. Miren lo que dice Tito 2:14. Voy a iniciar desde la profundidad del versículo 14. El texto dice, le voy a leer en Reina Valera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice el verso 14. En otra versión que está puesta en la pantalla, permítame presentar así: Cristo se entregó a nosotros. Esa fue la labor de Jesucristo. ¿Para qué se entregó a sí mismo? ¿Para qué Jesús se hizo pecado? No cargó el pecado de nosotros, se hizo pecado para rescatarnos de toda maldad. Por lo tanto, en Jesucristo es posible que salga de mí toda maldad, me estirpe de mí toda maldad. No dice una parte. Toda maldad me estirpe, me saque, me extraiga de mí toda maldad, me haga puro. Como dice el capítulo 1, me haga puro, no corrupto, me haga puro. Y que en esa condición de haberme rescatado toda mi maldad y en la condición de puro, esté yo en condiciones para hacer el bien en todas las formas posibles. Pregunto, ¿cuál sería el candidato que haga esto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Alguien estudió nuestra historia y en los últimos 30 años el análisis de nuestra política se considera que nuestra política ecuatoriana, nuestra nación ecuatoriana, es un conjunto de caudillos, nada más. Digo yo entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar del texto bíblico para manejar nuestra gobernabilidad? Y de eso es lo que se trata del capítulo 2. Dios nos permita entender esto. Pero voy a partir de algo que yo le voy a llamar la neurociencia. La neurociencia. Nosotros, ustedes y yo, tenemos nosotros cerca de 80.000 millones de maravillosos motores eléctricos llamados neuronas. Aquí está el centro de la neurona. Esta neurona es un productor de un motorcito eléctrico que manda corriente sobre un eje llamado axón, en donde este eje que usted ve aquí no es otra cosa que un acumulador, una batería. Voy a poner en términos los que más se pueda comprender. Esta batería lo que hace es que esta señal eléctrica no pierda su potencia a lo largo de este conductor
y pueda llegar de manera eficiente a todos estos elementos que se encargan de conectarse con nuestros músculos para generar decisiones motrices, mover músculos, cualquiera que estos sean. Estos elementos que usted ve aquí se conectan cada uno de ellos con los diferentes tipos de neuronas, que no son otra cosa que elementos sensores que le permite al ser humano adquirir un conocimiento de su parte externa y elaborar en el cerebro un concepto de lo que es la realidad. El frío, el calor, todas las cosas que pasan hacia afuera. Tenemos millones y millones de neuronas que permiten percibir esa señal. Solamente recibimos señales y es el cerebro que empieza a trabajar de una manera espectacular lo que realmente está pasando afuera. Voy a hacer un ejemplo. Mi querido hermano, póngase de pie. Vamos a revisar cómo están sus neuronas. Describa, por favor, lo que ve. Describa, simplemente haga una descripción de lo que ve. Y voy a pedirle a una damita jovencita acá, usted, mi hijita linda. Después hace lo mismo, ¿no? Describa lo que ve, así, por favor, describa todo lo que percibe usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no sé si, ¿qué palabra utilizó en su gran mayoría de expresión? ¿Qué palabra? Veo. Utilizó parte de nuestros sentidos, ¿no? Pero también utilizó algo especial. Hizo una apreciación de la parte emocional interna de la persona. ¿Cómo le percibió él? ¿Y cómo fue eso? Una jovencita, a ver cómo percibe el entorno. ¿Ya? ¿Ya? Miren, algo coincidió, gracias, pero percibió de manera diferente, distinta. Cada una de las personas que están aquí, si se les pregunta, van a percibir algo diferente. Unos verán estas plantas, otros percibirán que se escucha, otros percibirán un sentir de paz, alegría, tal como se suele decir y como hemos escuchado aquí. Cada persona percibe un concepto de la realidad. ¿Cuál tiene razón? Los dos. Y cada uno. ¿Qué es la realidad? Por favor, ¿qué es la realidad? Vamos a demostrar, y el texto bíblico va a indicar con fuerza esto. La realidad es lo que yo percibo en mi trabajo neuronal, dentro de mi cerebro. La realidad está dentro, no fuera de lo que yo percibo en mi cerebro. En el culto de la mañana, ustedes saben que hay un grupo de personas que son sordas. ¿Cómo perciben ellos la realidad? Si no escuchan. Y había un hermano que era ciego. Y le pregunté a él, usted siendo ciego, describa la realidad. Y él dijo una expresión espectacular. Él dijo, yo percibo la realidad en forma conceptual, dijo él. Yo sé, porque no veo, que estoy en un templo. En función de lo que mi cerebro entiende de lo que es un templo,
yo percibo lo que es la realidad. Él no ve. Y muchos de las personas que estaban ahí no escuchaban. ¿Cuál es su realidad? Si no están conectados con todos sus sentidos, ¿cuál es la realidad? Mi querido hermano, es nuestro cerebro. Es interesante lo siguiente, esta corteza como arrugadita que se parece que está ahí, ¿no? Es realmente para que se pueda desarrollar una mayor superficie en el mínimo volumen posible. Si se desplegara nuestro cerebro, sería así, más o menos. Si se desplegara, si alisara todas las molduras que tiene ahí, el cerebro se vería así. El cerebro de un ratón, si se le despliega, sería el tamaño de una estampilla de correos. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro es por así decirlo, receptor de estas millones de neuronas que capturan la información de lo externo. La corteza cerebral maneja todo lo que es el lenguaje, emociones, pensamientos. Pensamientos. Quiero poner 3 palabras que usted se aprenda bien en esta mañana. Todo el día, más o menos hay 80,000 pensamientos, de los cuales el 70% generalmente son pensamientos negativos. Nosotros pensamos, razonamos, hablamos. Pensamos, razonamos, hablamos. Ahora, imagínese si el dato de la neurociencia es verdad. Si el 70% son pensamientos negativos, ¿cómo vamos a procesar los pensamientos negativos? ¿Y qué vamos a sacar de nuestra boca? Palabras negativas. Medio que somos así. Nos levantamos siempre pensando de manera negativa. Y si nos levantamos con pensamientos negativos y hablamos cosas negativas, ¿cómo nos va a ir el día? Negativo, pues, hijos. Nuestro cerebro, lo que Dios hizo, el cerebelo, centro de coordinación, el tálamo, mire, quiero que se fijen aquí, el tálamo o núcleos grises se encarga de analizar todo el concepto de la temperatura, la defensa, nuestra sexualidad, está acá. Aquí, el hipocampo y el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Una palabra media rara que difícilmente nosotros lo podríamos describir. ¿Qué es el sistema límbico? ¿Qué será el sistema límbico? Pero el sistema límbico procesa toda la parte de nuestras emociones. Ahí está el temor, el miedo. Ahí manejamos las emociones, la ira, el enojo. Ahí está todo ello. Qué impresionante cómo Dios diseñó esta super máquina, por así decirlo. Super máquina. Los investigadores han intentado tener a los computadores como un símbolo de lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Y no se ha logrado conseguir. ¿Dónde se almacena la memoria? ¿En qué parte? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Cuáles son las neuronas que manejan la conciencia? ¿Usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué se dice? ¿Qué dice? En mi corazón. A ver, bienvenida mi querida doctora, un abrazo, gracias por estar aquí nuevamente. ¿En qué parte del corazón estará Jesús? Entonces, no es acá, es aquí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Acá, ¿en qué parte? En el corazón, en el órgano llamado corazón. Ahí estará el Espíritu Santo.
medio que no sé, ¿verdad? Note esta situación. Pero la Biblia habla que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprochables, irreprensibles. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 que las armas espirituales que nosotros manejamos son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, el cerebro está diseñado para que a través de las neuronas se conecte las millones de neuronas con lo sobrenatural. Estamos diseñados para captar información del cielo, por así decirlo. Porque si no, ¿qué sentido tiene que la palabra se habla del reino de los cielos? ¿Qué sentido tiene que la Biblia hable de que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué sentido tiene que se diga que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? ¿Cómo opera, por lo tanto, nuestras neuronas? ¿Qué debe para que el cerebro piense bien? Se dice que debe haber bastante acumulación en nuestro cerebro de sangre. La sangre lleva oxígeno. Y cuando la sangre lleva oxígeno, el cerebro se refresca, por así decirlo. Si el cerebro no tiene oxígeno, se deteriora, se daña. Déjeme decirle de esta manera. ¿Qué hace el alcohol? ¿Alguien ha tomado alguna vez en su vida? No, dicen, todos somos santos. Nunca ha habido alcohol en mi cuerpo. ¿Qué hace el alcohol? Mata el motorcito. ¿Qué hace el alcohol? Mata millones de motorcitos, por ponerle en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué hace la droga? Mata todos los motorcitos posibles. Es el daño que se produce. ¿Qué hace la ira? Mata estos motorcitos eléctricos. Los destruye. ¿Qué hace el resentimiento? ¿Qué hace la amargura? Mata los motorcitos. Si mata los motorcitos, no hay señales. Hace una semana salió la noticia, ustedes deben haber escuchado, no recuerdo si fue en Guayaquil o en Quito, eso me estoy olvidando, que un señor con sus 4 hijos en el segundo piso, él discutía con su mujer, cogió el puñal y le mató a su mujer. Y luego él quería cortarse la yugular hasta que vino la policía. Hace una semana, por favor. ¿Qué hizo este hombre para que salga una emisión, una orden de su neurona? Pasó corriente por aquí y llegó a los músculos de su mano. Decidió tomar un puñal por ahí y meterle en el cuerpo de su esposa varias veces hasta verla muerta. Y luego él quiso cortarse la cabeza, por favor, cortarse la yugular, perdón. Mire que la cabeza, ¿no? Porque tenía ciertos elementos desconectados. Cuando la persona toma, ¿qué dice? ¿Tiene conciencia el borracho? ¿Sí tiene? ¿No tiene? ¿No tiene? Sí tiene. Cuando la mujer le reclama al día siguiente, ¿por qué me dijiste tal cosa? ¿Qué dice el borracho? No me acuerdo. Y resuelto el problema. No me acuerdo. Eso dice el borracho. No tiene conciencia de lo que hace. Eso implica que muchas neuronas estuvieron paralizadas.
desconectadas. Desconectadas. Qué tremendo que es esto. El miedo no nos ayuda a tomar decisiones. Cuando una persona se va a lanzar de esas, como para volar, no recuerdo el nombre ahorita en este momento, y está en el filo, ¿verdad? La adrenalina llena su cuerpo. ¿Qué es la adrenalina? Manda una orden para que todos sus músculos, su cuerpo estén listos para lanzarse al vacío. ¿Y por qué lo hace todo esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué lo hace todo esto? ¿Usted es paracaidista tal vez? ¿Qué siente cuando se lanza? Para vencer el miedo, pero manda no adrenalina. Manda adrenalina para que y se lanza. Yo le decía a mi mujer, eso quiero hacer yo antes que sea más viejito. Yo quiero hacer para lanzar. Imagínense lo que sería hacer. ¡Wow! Quiero hacer eso. Aunque mi mujer no se entere, quiero irme alguna vez a lanzarme. Porque sea lo que sea, tiene que ver con la sensación de ¿qué? De placer. De placer. La sexualidad también está diseñado para eso. Es interesante que todos los procesos que generan estas maravillosas células cerebrales no es tanto el placer después de, sino antes de, en la expectativa. Se genera adrenalina, igualita que alguien se lanza al vacío. Es en expectativa. Dice los expertos en neurociencias que las mujeres cuando llegan al orgasmo pierden conciencia de lo que han hecho. El hombre no. El hombre no pierde conciencia. ¿Por qué Dios diseñó todo eso? Entonces, ¿qué necesitamos tener de parte de lo sobrenatural de Dios para controlar todas estas cosas que tenemos a nuestro alcance? Aquí viene el tema importante, la conciencia. La realidad, como les decía, no existe en lo exterior del ser humano, es lo que procesa nuestro cerebro, por lo tanto es interior. Esto es tan importante que se entienda. Entonces, yo defino en función de cómo maneje pensamientos, cómo los opere, cómo los procese, cómo los razone, cómo lo ponga en ejecución mis actividades normales. Eso es mi realidad. René Descartes, cogito ergo sum. ¿Sabe cómo le enterraron a él? Sin cabeza. ¿Sabe cómo le enterraron a Alberto Einstein? Sin cerebro. A Descartes, para estudiarle el cerebro. A Alberto Einstein, igual. ¿Qué tenían ellos? Su cerebro, para que hayan podido hacer las cosas que ellos hicieron. ¿Quién tiene una mente fotográfica? Generalmente los autistas. Déjeme decir esto con todo mi corazón, que tal vez suene un poco raro. Los estudiosos de neurociencia consideran que el 1% de la población es psicópata. Si aquí hay 600, por así decir, hay 6 psicópatas en este momento. El 1%. ¿Quiénes son los psicópatas? Tienen disminuido su capacidad cerebral en percibir sus emociones, pero son alto nivel de desarrollo y de inteligencia. Los grandes criminales han tenido un coeficiente de inteligencia bien elevado de hasta 128, su coeficiente de inteligencia. Entonces tenemos un problema. El tálamo procesa señales sensoriales y remite información a los diferentes centros nerviosos. ¿Qué pasa entonces con la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está ubicada la conciencia? Los médicos no han dicho, está en tal parte del cerebro. No se ponen de acuerdo los médicos.
Pero la conciencia se entiende que es el conocimiento de sí mismo y de su entorno. Fíjese, la conciencia es el estado dentro del manejo de mis neuronas que yo tengo conciencia de mí mismo y de mi entorno. Esto es estupendo. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista ético, la conciencia permitirá emitir juicios de lo que es el bien y de lo que es el mal. A ver, para poder yo comer feliz con mi mujercita y mis hijos ahora, ¿sí? Dígame una cosa, ¿cuáles las características para poder amar? Primera de Timoteo, capítulo 1. Por favor, ilumínale, Señor. Que ya estudiamos. ¿De dónde se requiere para tener la capacidad de amar? ¿Qué se requiere? Por ahí, dijeron. Corazón limpio. 2, buena conciencia. 3, fe no fingida. Wow. ¿Quién tiene capacidad de amar? El que tiene un corazón limpio, sin amargura, sin resentimientos. Una buena conciencia que sepa discernir entre el bien y el mal. Una fe no fingida. Eso es amar. El saber amar aumenta neuronas. ¿Quiere tener más motorcitos eléctricos en su cerebro? Ame. Ame. El amor aumenta motorcitos eléctricos, por así decirlo. Fíjese, entonces aquí viene el tema importante, que Dios permita que lo entendamos. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Descalibra la conciencia. Descalibra la conciencia. Por eso la persona que tiene sus hormonas alteradas, por así decirlo, y no tiene un equilibrio en su interior para manejar su sexualidad, viola. El infiel es que no tiene bien calibrado su conciencia, porque hace lo que no debe hacer. Entonces los infieles son unos descalibrados, por ponerlo esa palabra así, descalibrado su conciencia, hombres o mujeres. Eso hace el pecado. El tálamo procesa información equivocada y emite órdenes que le hace daño a la persona. Por eso hay violencia y violencia de género, desórdenes sexuales, la depresión, la amargura. Algunos puntos interesantes de la depresión y la amargura es porque puede haber un desequilibrio bioquímico. Viene el médico, le da sus pastillas, vuelve al equilibrio. Puede haber que haya deficiencias bioquímicas en nuestro cerebro. Pero una persona deprimida, continuamente amargada, es porque algo tiene problemas en lo que es su naturaleza. Codicia, malos hábitos. El que roba, ¿sabe que es malo robar? Claro que sabe, pero lo hace. Entonces, ¿qué significa que alguien que sabe que es malo robar y lo hace? ¿Por qué lo hace? Tiene un problema de conciencia dañada. Yo estudié algunos casos de los asesinatos de los grandes criminales. Cuando se les preguntó ¿por qué lo hacen? Solamente tenía que hacerlo. No había ninguna pena, ningún dolor, nada. Eso tenía que hacer. Era lo que contestó uno que mató a 17 mujeres degolladas. La mente criminal es una cosa terrible. Pero lo contrario, hermano querido, aquí viene la parte, ¿por qué nosotros, hermanos queridos, no cambiamos la salvación por medio de Cristo? ¿Qué es la salvación? Calibra la conciencia.
La neurociencia dice que si yo mando sangre a mi cerebro con oxígeno, me permite pensar bien. Si Jesucristo mora en mi corazón, su sangre, en un símil, corre por mis venas, llega a mi cerebro. Por eso Romanos 12 me dice: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Entonces, el centro de la transformación del Evangelio es cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Por lo tanto, la salvación es tremendamente necesaria. Usted y yo no podríamos dejar de expandir el Evangelio. No nos acomodemos muchas veces en nuestro ambiente de trabajo a percibir lo que es el pecado sin decir algo para que se corrija. Porque si cambio la manera de pensar, la violencia de género se transformará en un corazón apacible. El sábado pasado se reunieron unas 100 damitas aquí. Y Dios permita que se repita en diferentes lugares y fuera de los entornos del templo. No es suficiente decir los problemas y las estadísticas de la violencia de género, que hay bastante. Se requiere cambiar la manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar solamente es posible con la evangelización. Jesucristo en mi ser, manejando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, genera un agente para evitar el caos. Los desórdenes sexuales a pureza sexual. Imagínense. Entonces, si antes era infiel, a través de Jesucristo ya podrá decir: no voy a ser más infiel. Tengo calibrada mi conciencia. La semilla de Dios está inserta en mí y me quita la capacidad de pecar. Tengo el poder de aplastar, como dice Romanos 16, la cabeza de Satanás para dejarle inhabilitado. No podré jamás echar la culpa a Satanás por mi pecado, porque a través de la sangre de Jesús tengo yo el poder y la habilidad de aplastar la cabeza de Satanás. La depresión, la amargura, paz y esperanza. El Salmo 104 es un salmo que se está estudiando en el propósito de adoración. Y para mí fue una alegría enorme ahora, a la media mañana. Yo les pedí que hagan esa investigación y una damita presentó todo un poema que ella al expresarlo lloró. Otro caballero expresó lo que puede hacer con ese salmo. Y 3 varones se pusieron aquí de adoración y empezaron a generar una música distinta, porque el Salmo 104 les habló a su corazón. Creatividad, pusieron a trabajar sus neuronas y crearon música. Hoy de mañana, a las 10 de la mañana. Hermano querido, es lo que hace el poder del Evangelio. La codicia y malos hábitos les da mayordomía. En Cristo Jesús Dios, entonces sé lo que debo gastar y lo que no debo gastar. Uno de los errores típicos que nosotros tenemos son deudas en demasía. Necesitamos que se habiliten nuestras neuronas, que el contacto con lo sobrenatural se convierta en algo natural. María fue engendrada por el Espíritu Santo. Lo sobrenatural se insertó en su vientre, gestándose un bebé sin acción humana,
sino de Dios, pero utilizó las leyes biológicas dentro de su vientre para formar un nuevo ser sin intervención humana, pero utilizó parte de todo el proceso que una mujer lo tiene dentro de su vientre. ¡Wow! Lo sobrenatural unido a lo natural. Así salió nuestro amado Señor Jesucristo, de la unión del cielo con la tierra. Entonces podremos nosotros recién ahí entender el capítulo 2 de Tito. Fíjese, los versículos 2 y 3. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hasta el verso 3, déjenme ponerlo esto. ¿Cómo surge la moderación? ¿Cómo surge la moderación? Cuando yo podría ser moderado, cuando yo podría ser respetable, sensato, íntegro en mi fe, con capacidad de amar, con constancia, con buena conducta, sin decir calumnias, sin adicciones, expertos en hacer el bien, solamente con el poder de que mis neuronas hayan tenido contacto con lo sobrenatural. Y eso es Jesucristo con el poder del Evangelio. Eso es la verdad, hermano querido. 4 al 8, fíjese, aquí va a ser interesante. El 5, el 4 ya leí. Que las mujeres sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Mujeres buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé que algunas damitas dirán, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así ser sumisas? Pero quiero decirle lo siguiente. Mira, a propósito, sumisión. Si lees directo es sumisión, pero le separo. Su espacio misión. Puede ser un ejemplo. Mi hermano, ¿su nombre es? ¿Qué grado tiene? Del ejército. Fuerza, híjole, mayor de la Fuerza Aérea. Él es nuestro comandante. Todos nosotros vamos a ir en una misión. ¿Qué debería hacer el comandante? ¿Qué debería saber en detalle el comandante? ¿Qué debería saber en detalle el comandante? La misión. Fíjese que está diciendo clarito. El comandante tiene que saber en detalle la misión. Ahora imagínense, él es nuestro comandante. Y a mí nos dice, debemos hacer tal cosa, dice él, porque sabe muy bien la misión. Digo, no, me parece mejor de esta manera. Y usted, mi hermana, que no, ¿qué va a ser mejor así, de esta forma? ¿Qué va a pasar con la misión? Marcha. Espero que se entienda muy bien. El marido y la mujer deben saber bien la misión. Y la cabeza del hogar no es el marido. Digan amén las mujeres. La cabeza del hogar es Jesús. Porque si yo, marido, no me sujeto a Jesús, la mujer no tiene por qué hacer que se sujete a mí. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sometidas a sus maridos como al Señor. Vuelve al ejercicio. Cuando en el hogar se sabe bien el propósito y el marido esté sometido a la cabeza, el cual es Jesús, la mujer se une a la misión bajo la dirección de él.
habrá éxito en la misión, ¿verdad? Qué lindo que un comandante todos estén listos para obedecer por el propósito. Qué terrible que en el hogar no se sepa el propósito. Entonces, si no se sabe el propósito, imagínense que el comandante diga: ¿cuál es el propósito? Habrá propósito. Imagínense lo que sería. Imagínense, habrá propósito y es comandante. Qué terrible que sería eso. Capacidad de amar, prudencia, sumisión, enseñanza con integridad de seriedad para adultos y jóvenes. Déjeme ir terminando. Versos 9 y 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Equilibrio en dependencia laboral. ¿Quién va a poder tener? El que esté con sus neuronas conectados a lo sobrenatural. Si no, no va a haber equilibrio en la parte laboral. En la parte laboral, sin fraudes, sin groserías, fieles, leales. ¿Cómo yo puedo encontrar lealtad en mis trabajadores? Cuando yo tenga una conexión de mis neuronas con lo sobrenatural. Verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, rechazando toda impiedad. El que era infiel dirá: yo no voy a ser más infiel. El que llevaba pan de dolores a su casa por efectos de fraudes dirá: yo no llevo más pan de dolores a mi casa. Rechazo lo que el sistema de injusticia lo produce, para vivir con justicia, piedad y dominio propio. No nos desesperemos, hermanos queridos, y no digo que no estén preocupados, ¿sí? No nos desesperemos hasta el punto de la crisis. Si que tal vez usted no está en un trabajo que esté 100% de acuerdo, busque si su trabajo define su propósito. Busque si su trabajo define su propósito. No si me gusta o no. Porque usted, si se define que su trabajo está en su propósito, va a tener deleite en hacerlo. Va a generar placer su trabajo, gozo, disfrute con lo que hace. Va a gozarse con lo que hace. Vivir en la esperanza con la venida de Cristo por segunda vez. Y aquí viene la parte fundamental, verso 14, que era el que se inició. Mire lo que dice, voy a leer esta versión, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es redimir? Aquí dice redimir toda iniquidad. Redimir, dar libertad. Fíjese, el que es esclavo del pecado está preso, amarrado, sujeto, esclavizado. No puede dejar de hacer el mal, no puede dejar de robar, no puede dejar de ser promiscuo. No puede dejar de ser promiscuo. Es interesante que en esta investigación de los psicópatas, los niños que tienen tendencia de inestabilidad,
los jóvenes que luego son promiscuos, los que están continuamente en rebelión continua, son propensos a llegar a ese estado de psicópatas. Por favor, salir de la esclavitud mediante el pago de un precio que no fue mío. El pecado me permitía tener un acta con mi nombre en manos de Satanás. Un acta que era contraria, capítulo 2 del libro de Colosenses. La cruz hace que el Señor Jesús le quite a Satanás el acta que era contraria y le clave en la cruz. Eso es redimir. Y Él pagó mi deuda que yo tenía. Librarle de una obligación, eso es redimir, que es iniquidad, perversidad, abuso de la justicia, infamia, ignominia. ¿Qué me dice el texto? Que Él me libera de la perversidad, me deja libre del abuso de la justicia, me quita la infamia y la ignominia, eso es, redime toda iniquidad, me purifica y me impulsa a hacer obras con celo santo. Verso 14. Por lo tanto, el que es redimido de la iniquidad está diseñado para hacer buenas obras. Y en eso hay deleite. Y en eso hay gozo, como el hombre que salta al vacío en paracaídas. Y esa expresión de estás en el vacío, siente gozo. Hay deleite. El tálamo, el cerebro, para generalizar, desarrolla bastantes bioquímicas, donde genera deleite máximo cuando estoy haciendo lo que es correcto, lo que es justo. Me genera deleite, emoción extrema. Ahora imagínense si esto me pasa y después me pagan por hacer eso. ¿Qué tal? Me pagan por hacer eso. Por eso el trabajo jamás el fin es el dinero. En el trabajo el fin es el propósito. Eso es, hermanos queridos. Verso 15. Habla, exhorta, reprende. Habla, exhorta, reprende. Dice Pablo a Tito. Hermano querido, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Es verdad que algunos consideran que sin Dios yo puedo hacer esfuerzos para hacer tal o cual cosas. Puede funcionar hasta cierto momento, pero solo mi relación con Dios y el poder que de Él emite, que mi zona frontal, mi parietal, mi temporal, mi occipital estén conectados con todas mis neuronas con lo sobrenatural. Que el axón de cada neurona mía funcione con toda la batería bien puesta para que fluya la información del gozo del Señor. Que mueva mis manos, mis pies, que perciba que el poder amar, poder perdonar, el ser apacible, el gozo, la paz, la amabilidad, la paciencia, el dominio propio, la humildad, constituyen la satisfacción más grande que como ser humano estoy experimentando. Y viene la dicha y el consuelo. Y se quita esa bendita palabra de buscar uno en el mundo quien me haga feliz a mí, sino yo tener la capacidad de amar y hacer feliz a otro, ayudando, sirviendo, extendiendo mis manos para ayudar, hermano querido. Estamos en una crisis completa en nuestro país, desde la perspectiva del horizonte que se presenta.
Pero en medio de eso, la iglesia puede levantarse con fuerza para generar bendición y alegría y paz. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de eliminar la iniquidad y la perversidad en el entorno donde cada uno Dios nos ha puesto. Es mi deber, mi gozo, mi gusto. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites, oh Señor, a través de tu palabra, entender que has diseñado un proceso para poder cambiar nuestra manera de pensar y cambiar de esa manera nuestra manera de vivir. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, nuestros sentidos, que tu poder desarrolle en nosotros hormonas, motorcitos eléctricos bien diseñados, uno más, otro más, otro más, miles, millones. No importa la edad, no importa si tengo canas o arrugas en mi piel, con tal de no tener arrugas en mi alma, para poder desarrollar cambios que extiendan tu reino, oh Jehová de los ejércitos, y poder llevar palabra viva, palabra buena a mi compañero de trabajo, a mi amigo. Si percibo que está haciendo algo equivocado, al acercarme con amor, con dulzura, que vea a Jesucristo en mí y poder decirle las cosas para salud de su vida y de todo su ser. Y aunque al sembrar la semilla lo haga con dolor, gloria sea tu nombre, Señor, que me permitas recoger las vacadillas con gozo y esperanza. Por eso en esta mañana, Señor, yo te pido que en este momento, Señor, la acción sobrenatural de tu presencia, como es la canción que hemos cantado, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia en este momento nos permita calibrar nuestra conciencia y que tú, Jesús, vengas a tener el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tu presencia, Señor, que es el cielo para mí, me goce por estar en el cielo. En el cielo no hay llanto, en el cielo no hay dolor. Me goce en disfrutar y lanzarme, Señor, arriesgándome a cambiar la realidad presente con el entusiasmo que solo tú me das, a restablecer relaciones en mi hogar entre esposo y esposa, rehacer relaciones con nuestros hijos, respetando, Señor, tus principios de vida. Señor, permíteme disfrutar cada momento. Si mis oídos perciben y distinguen los diferentes trinos de los pájaros, los diferentes sonidos de los animales que se movilizan en la tierra, yo puedo percibir, Señor, tu voz. Puedo percibir la ternura de tu Espíritu Santo al hablarme con delicadeza a mi corazón, motivándome a que
siga adelante. Que si estoy caído, me levante, me arregle la ropa, me aliste y te diga: aquí estoy, Señor. Sigo adelante, sigo porque tu espíritu me motiva y percibo la grandeza del cielo en mi vida, y te doy honor y te doy honra y te doy gloria con lo que hago, porque esa sublime gracia, o gracia sublime que de ti viene, al morir tú en la cruz, me permitiste, Señor, tener tu semilla dentro de mí. Te recibo, Jesús, en todo mi ser. Ven, Jesús, controla todo mi ser. Habilítame, Espíritu Santo, para percibir el mensaje del cielo a través de mis propias neuronas y conectarme contigo para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y ahora, Señor, queremos rogarte que tú nos permitas levantar los diezmos y ofrendas, que con alegría, Señor, de corazón podemos hacerlo, Señor, y pedirte que nos ayudes a extender tu reino, y que tú, Señor, en tu gracia y misericordia, al extender tu reino, bendigas a tanta gente necesitada. Oramos por el país en esta mañana. Oramos, Señor, y esta iglesia se levanta en autoridad y reta las fuerzas del mal para que estén sujetas al poder de tu palabra. No permitas que entren autoridades de nuestras ciudades, de nuestras provincias, concejales, consejeros, este quinto poder que se está hablando, de gente donde Satanás le controle. No permitas, oh Dios. Destruye, quita, libera, saca, purifica, limpia. Levanta, Señor, una nación santa. Rompemos en el nombre de Jesús todo plan demoníaco para que tome nuestra ciudad de Quito, nuestra provincia de Pichincha, nuestras ciudades de cada área de la nación ecuatoriana. Nos levantamos, Señor, para abrir nuestros ojos y salir en misión para romper la estructura de poder de estos montes que Satanás tiene tomado. Danos, oh Dios, el poder para hacerlo. Y gracias porque nos has permitido en esta mañana abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán